Cuando empecé en televisión, los actores que habían en esa época era gente muy seria, eran muy quisquillosos, no les gustaban las nuevas caras. Venían pues de la radio, venían de todo este comienzo de la televisión que venía primero de la radio, porque era lo que había y esos fueron los actores que de alguna manera pasaron a televisión. Pero hubo una cosa muy bella y es que trajeron gente como Seki Sano, que después lo echaron del país por comunista, pero que debió ser un hombre maravilloso, porque todos los actores viejos hablan de Seki Sano como un gran maestro. Pero también entonces comenzamos a hacer la televisión colombiana y a tocar temas que nos importaban. Por ejemplo, después de La Mala Hora empezamos a hablar de la idiosincrasia del país y por eso se hizo La Casa de las Dos Palmas, que hablaba de la idiosincrasia de los paisas y cómo se generó y cómo se creó, digamos, toda la zona de Antioquia, toda la zona cafetera, con esta gente aguerrida y realmente con un espíritu muy diferente a las demás partes del país. Pero también hicimos Azúcar y contamos la historia del Valle del Cauca y contamos la historia de los blancos y los negros y contamos todo eso que realmente pasa en Cali todos los días. Ustedes ven esta unión, estos mulatos, esta raza maravillosa que hay en el Valle del Cauca y que de alguna manera nos hacemos los locos, ¿no? Eso es el valle, ¿no? Los blancos, los negros, la combinación, la salsa, este afán maravilloso y delicioso y relajado que tiene el caleño, ¿no? que es una cosa muy diferente. Así que, y la gente se empezó a encarretar, y la gente se empezó a encarretar no solamente digamos los estratos 1, 2 y 3, creo que los 4, 5 y 6 estaban realmente enamorados de la televisión colombiana y teníamos unos grandes ratings. De ahí empezamos a hablar de muchas cosas. Me acuerdo una serie que hizo Pepe Sánchez, donde cambió la televisión colombiana, puso cámara al hombro y empezó a hacer una serie totalmente al hombro, que fue una locura. Las cosas que han pasado en la televisión ustedes no se las alcanzan a imaginar. Cuando yo empecé, la televisión le marcaban a uno 3 pasos para allá y ahora volteas y dices el texto. Entonces uno era como, ¿por qué digo el texto así? Porque así es, no entendía nada. Y el señor con el que uno estaba hablando estaba acá, pero la cámara estaba. Y uno decía, ¿esto qué es tan raro? Pepe Sánchez fue el primero que cogió y dijo, la cámara está en función del actor y no el actor en función de la cámara. Y rompió todo lo que venía hasta ese momento. Esta televisión un poco estereotipada, como acartonada y rara. Entonces, Pepe, siendo el director, de alguna manera que hizo que la televisión tuviera un tinte mucho más moderno, mucho más cineasta, pero además en mi época no se podía hacer cine, no había posibilidades de cine en Colombia. Hicimos 2 películas en los 80s que fueron, por lo menos pues yo hice con Mayolo y con Poncho Espina, 2 películas, pues era imposible hacer cine. Lo que ustedes hacen ahora, las cosas que están produciendo, ustedes no se imaginan lo que yo siento. Yo digo, no puedo creer, estos muchachos no saben los privilegios que ahora tienen, la facilidad de hacer una película. Yo tengo los recuerdos más increíbles de haber hecho Carne de tu carne con Carlos Mayolo y de ver una moviola con tijeras donde se editaba y se cortaba la cinta y se cortaban las cintas y se iban colgando por todo el salón, y ellos eran increíbles porque decían, no, me falta un plano de alguien parpadeando, espérese que yo sé dónde está, y entre 200 cintas se encontraban la cinta que era, la pegaban y le ponían cintica y con eso hacían la película. Ahora ustedes todos lo hacen en computador, ni cuenta de dar, ni saben qué quiere decir eso. Y era magia pura, eso era alquimia, eso era otra cosa. Pero entonces todos esos cineastas y todos estos genios que teníamos en ese momento, pues no tenían la posibilidad de hacer cine, así que se metieron a la televisión, y por eso tuvimos a Mayolo haciendo Azúcar, y por eso Azúcar tuvo el carácter que tuvo, ¿no? Y por eso fue tan importante, porque realmente fue hecha con todos los juguetes como tenía que ser, no solamente un buen guión, no solamente las locaciones más preciosas, sino un genio como Carlos Mayolo detrás, hablando de la idiosincrasia del Valle del Cauca.
¿Qué le pasa a la televisión? Yo creo que desde que se hicieron los canales privados no fueron capaces de recoger lo que venía de la televisión pública, y era buenas producciones para todo el público colombiano. ¿Y qué empezaron a hacer? Cambiar los horarios, cosa que nos molesta profundamente a los televidentes. ¿Qué empezaron a hacer? Quitar, por ejemplo, los cabezotes de las telenovelas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezaba Café o cuando empezaba Betty la Fea, la musiquita hacía que tú terminaras de hacer lo que estabas haciendo para ir a sentarte con tu familia o con quien fuera a ver la producción, y eso hacía que fuera como el momento de ¡ay, ya va a empezar, corramos todos, no sé qué! Pero además todo el mundo sabía que a las 8 o a las 9 o a la hora que fuera empezaba la novela, y entonces ya la gente se preparaba y acostaba a los niñitos o los dejaba despiertos hasta las 9, dependiendo, ¿no? Pero cada vez que corren el horario, entonces le rompen la rutina a la gente, y si la gente está encarretada, le cuesta más trabajo seguir encarretándose. Yo creo que hay primero una falta de respeto con el televidente en ese sentido, y creo que en ese momento se abrazó otra vez el género del melodrama, como lo hacen en México, creyendo que con eso íbamos a internacionalizar la televisión colombiana, cuando entre más locales seamos, más internacionales vamos a ser.